Como cada semana, le agradezco al padre Jorge Carlos Menéndez Moguel que me reciba la llamada. Padre, muy buenos días. Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días en esta jornada tan bonita de la fiesta de la Candelaria. Sí, pero yo creo que vamos a seguir con el tema que traíamos la semana pasada, ¿no? Sí, me parece correcto porque hay mucha tela de dónde cortar en ese tema de los divorciados vueltos a casar. Y como comentamos la semana pasada, también hay mucha confusión o desinformación pues ignorancia también, buena intención, pero a veces no se conoce un poco esto, ¿no? Fíjate que, si me lo permites, hay un aspecto que no tocamos la semana pasada y que me parece fundamental en ese tema de los divorciados vueltos a casar. Parecería que el único tema de los divorciados vueltos a casar es que puedan o no puedan comulgar. Ujú. Eso es un tema, ese es un aspecto muy delicado, muy sensible en esta materia. No es el único. El tema de los divorciados vueltos a casar no se suscribe solamente al poder o no poder comulgar. La semana pasada hablábamos de que estas parejas no están excomulgadas, como confusamente piensan muchas personas. Eso no quiere decir que sí puedan comulgar, no, porque viven en una situación, digámoslo, permanente, de forma irregular, ¿no? Eh, pero el Papa Juan Pablo II y luego el Papa Francisco también, en un documento que está cumpliendo 5 años este año, han hablado de un aspecto que es fundamental y que tal vez no se explota en nuestros comentarios suficientemente, que es el aspecto de la gracia de Dios. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando una persona, desde luego, quiere comulgar, quiere acercarse a los sacramentos, ¿por qué lo quiere hacer? Porque quiere estar cerca de Dios, porque quiere recibir al final, y así se pudiese definir, la gracia de Dios. Estoy en gracia con Dios, ¿no? ¿Qué es una forma para entender esto? Eh, eh, pues es en el lenguaje común. Yo estoy en gracia con mi primo Rodrigo. ¿Por qué? Pues porque tengo una amistad de cariño, de afecto, más allá de los lazos sanguíneos. Yo estoy en gracia con mi primo Roger porque, pues a pesar de cómo es él, nos llevamos y nos caemos muy bien, ¿no? Yo estoy en gracia con algunas personas porque nos entendemos muy bien. Estar en gracia con alguien es estar en amistad, pues también decirlo de esta manera análoga, estar en comunión. Una persona está en gracia con Dios cuando tiene una vida de amistad con Él, cuando hay una relación de cariño, de afecto, de amor con Él. La Iglesia ha capitalizado esta palabra, esta frase, para hablar de la gracia con Dios cuando estamos en amistad, en vínculo con Dios. ¿Cuándo se pierde esta gracia? Pues cuando hay un pecado, sobre todo un pecado grave. Yo perdería la gracia de tu amistad o de la amistad con otras personas cuando a lo mejor incurriríamos en algo que lastime, que fracture esta relación. En nuestra relación con Dios, lo que fractura esa relación es el pecado, ¿no? Una persona que vive en una situación de pecado, pues hay una situación que fractura la relación. Ahora bien, nuestra relación con Dios, la gracia que recibimos de Dios, el amor que recibimos de Dios, desde luego lo recibimos a través de los sacramentos. Y cuando no podemos recibir algún sacramento, nos sentimos alejados de ese amor de Dios. Eh, y el sacramento, sobre todo el sacramento de la Eucaristía o de la comunión. Ahora bien, eso es a donde quiero llegar. La manera como Dios nos ama, como Dios se relaciona con nosotros, como entramos en gracia con Dios, no es solamente cuando recibimos la comunión o la confesión.
Hay otras formas también alternativas y desde luego aprobadas y queridas por Dios, por la Iglesia, registradas en la Sagrada Escritura, con la cual nos unimos a Dios, entramos en gracia de Dios, recibimos la gracia de Dios. Y te voy a poner dos caminos, que además esos están perfectamente ubicados en la revelación de Dios. Uno es la oración. Cuando una persona entra en un ámbito de oración, hace oración, no rezar, no me refiero a estar repitiendo como un lorito algunas oraciones escritas o por allá. No. Cuando uno se vincula a Dios con la oración, ¿cómo Dios no va a escuchar a una persona así? Dios no se tapa los oídos de los divorciados vueltos a casar. Dios es padre de todos. Dios abre sus oídos, abre su corazón a la oración de quien se dirige a Él con humildad. Y te pongo un texto de la Biblia, un texto sagrado. Hay un momento en el que nuestro Señor habla y compara la oración de dos personas, la oración de un fariseo y la oración de un publicano. Suben dos personas al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y mientras el fariseo oraba así, gracias Señor, porque yo sí soy bueno, porque yo sí pago mis impuestos, porque yo sí ayudo a los demás, yo sí voy al templo, y gracias porque no soy como ese publicano que es un adúltero, que es un pecador, que es malo. Y el publicano, dice el Evangelio, no se le atrevía a levantar los ojos, se golpeaba el pecho y decía, perdóname Señor porque soy un pecador. ¿A quién de los dos, dice Jesús al final, escuchó Dios con amor? Al que oró con humildad. Dios escucha y Dios regala su gracia a aquel que ora con humildad. Los divorciados vueltos a casar a lo mejor no pueden recibir la gracia a través del sacramento de la Eucaristía o de la confesión, pero pueden recibir también la gracia a través de su oración. Ese es un camino. Y el otro camino, Rodrigo, son las buenas obras. Óyeme, tú tienes hijos, tú eres padre de familia. Ayer tuve la fortuna de encontrarme con ellos. Y tú crees, tú eres papá, un padre de familia, cuando ve que sus hijos hacen las cosas buenas, se esfuerzan en algo, ayudan a los demás, son obedientes, son amables, óyeme, tú te tienes que llenar de alegría y de felicidad. Es que tu hijo a lo mejor reprobó una materia en la escuela y pues bueno, está de castigo hasta que no pase esa materia o lo que sea, pero no por eso no vas a admirar sus buenas obras. No por eso no vas a ver la bondad de su corazón. Cuando una persona hace una buena obra de corazón, seguramente agrada a Dios y Dios está en esa persona. Dios regala su gracia también a aquellas personas que hacen buenas obras. Finalmente, en ese tema de la gracia, los divorciados vueltos a casar a lo mejor no reciben la gracia sacramental, pero sí reciben la gracia de Dios por su oración y sus buenas obras. Y te insisto lo que te dije la semana pasada. A mí me parece que en el cielo hay muchísimos, más de los que pensamos, muchísimos divorciados vueltos a casar, que aunque no podían comulgar, sus buenas obras y su oración fueron su intransmisible para entrar al reino de los cielos. Un tema con muchísima tela para cortar todavía que queda. Te agradezco muchísimo tu intervención, de verdad, como cada semana aquí desde Mérida. Gracias, Rodrigo. Pase buenas tardes. Buenas tardes. Él es el padre Jorge Carlos Menéndez Moguel. Le agradecemos mucho que nos atienda como cada semana. Nos vamos a un corte y volvemos.